Bienvenidos hermanos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Marcos, como lo hemos estado haciendo durante este tiempo ordinario. Pues vamos a seguir leyendo el capítulo 3, del versículo 13 al 19. Vamos a disponer nuestra vida para que sea el Señor quien la guíe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús subió a un monte, llamó a los que él quiso, y ellos fueron donde él. Luego designó a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Los 12 que designó son Simón, a quien le puso el nombre de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quien les puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús subió a un monte. La montaña es el lugar del encuentro. Recordemos que a Moisés le entregan las tablas de la ley en una montaña. Elías va a una montaña y ahí también permanece 40 días, 40 noches. Abraham iba a sacrificar a su hijo en una montaña. La montaña es el lugar del encuentro. La montaña es el lugar donde podemos referenciar nuestra vida unida con Dios. ¿Cuál es tu montaña? A lo mejor tu montaña no sea el lugar del encuentro con Dios, porque has confundido el lugar. A lo mejor tu montaña sea un espacio que no corresponde a ese diálogo con aquel que te ama mucho y que es nuestro Padre eterno, que te ha enviado a su Hijo para salvarte y al Espíritu para santificarte. Pero Jesús nos enseña que es necesario ir a la montaña, ir a esos espacios sagrados, ir a esos momentos de encuentro con Dios, para poder entrar en ese diálogo y sea Él quien nos descubra sus intenciones, su voluntad y quien pueda dirigir nuestra vida. Pues Jesús ahora va a llamar a los que Él quiere. Fíjense, no llama a los mejorcitos, no llama a aquellos que son muy sabios, aquellos que tenían un puesto relevante. No, llama a gente sencilla, llama a gente que está en la vida ordinaria. Ahora hay unos hombres que ya le siguen, una multitud le seguía, pero dentro de esa multitud va a elegir a 12 nada más, para que estén con él. Ese estar con él significa para que se dejen formar, para que se dejen educar por el maestro. En la tradición rabínica, el alumno elegía a su maestro. Yo quiero ir con ese maestro, con ese rabino, porque es mejor que este. Yo quiero ir con el otro porque ese es mejor que el otro. Y entonces el alumno elige al maestro. Pero aquí Jesús es el verdadero maestro, el perfecto maestro, y Él es quien elige a sus discípulos. Y los discípulos se quedan con Él, le siguen, se dejan formar. ¿Para qué? Para luego enviarlos a predicar, que es lo que Jesús hace, y expulsar a los demonios, que es también lo que Jesús hace. Jesús les da su mismo poder. También los discípulos van a curar a los enfermos. También los discípulos van a perdonar pecados. Recordemos que a Jesús, en el capítulo 1 de San Marcos, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, le dicen los fariseos. Y Jesús le cura del pecado, le cura a ese hombre que está en cama, pero también le perdona los pecados. Pero también este poder se lo va a dar a los apóstoles. Podemos leer el capítulo 21 de San Juan. Reciban al Espíritu Santo, quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. Las acciones de los apóstoles van a ser las mismas acciones de Jesús.
De hecho, podemos leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí podemos encontrar qué es lo que hacen los discípulos de Jesús. Una vez que Jesús ha ascendido al cielo, los apóstoles se han quedado al frente de esta comunidad y entonces se reúnen para algunas acciones. ¿Cuáles van a ser estas acciones que tienen los apóstoles? Pues enseñar, compartir el pan, la fracción del pan, para verdaderamente orar. Van a estar reunidos con esas acciones. Hay otras acciones más que van a realizar los apóstoles, pero fundamentalmente enseñar la fracción, compartir el pan a través de la fracción, orar. Entonces, estas acciones que van a tener los apóstoles son acciones de Jesucristo. Ahora, también pensemos en esto, ¿no? En que Jesús llama a quienes Él quiere y no a los mejores. Jesús llama a quienes quiere. Y a todos nos llama, a todos nos llama, todos los días nos llama, para que estemos con Él, para que le sigamos, para que le escuchemos, para que testimoniemos nuestra fe en Él. Siempre nos llama. También en la lista de los apóstoles, en todas las listas que aparecen en los evangelios, el primero que va a aparecer siempre va a ser Pedro y el último va a ser Judas. Ya esto nos da una referencia. Si queremos permanecer con Jesús, tenemos que tener, dirá San Pablo, sus mismos pensamientos, sus mismas acciones. No solamente seguirlo con intención de seguirlo, sino seguirlo con intención de imitarlo, que esto es lo importante en el discipulado. Seguirlo e imitarlo. Lo que dirá San Ignacio de Antioquía, la sequela Christi y la imitatio Christi. Entonces, seguirlo e imitarlo. Todos los apóstoles, excepto Judas Iscariote, que fue el traidor, todos los apóstoles murieron dando la vida por Jesús. Buscaron vivir como Jesús, testimoniar a Jesús y dar la vida como Jesús, excepto Judas. Pero Judas también en la lista de los apóstoles siempre aparece al final. Y no es que Judas no se haya formado con Jesús, es que Judas le seguía, tenía un cargo inclusive dentro del grupo de los 12. Dirá San Juan que era el encargado de la bolsa. Hay una expresión de San Juan sobre Judas. Dirá que Judas le dice al Señor, cuando una mujer le vierte un perfume muy caro, hubiéramos vendido ese perfume y con el dinero se lo hubiéramos repartido a los pobres. Pero San Juan astutamente dice, es que no es que Judas quisiera darle dinero a los pobres. Judas se presenta como el hombre frente a Jesús, el hombre bueno. Mira qué buen pensamiento tiene. Quiere vender el perfume y el dinero dárselo a los pobres. Cualquiera de nosotros se hubiera ido con esa imagen de Judas. Es un buen hombre. Pero San Juan ve el pensamiento o va a distinguir entre la intención y la acción. Y entonces descubre cuál es la verdadera intención de Judas. Y dirá que Judas no quería darle dinero a los pobres. Judas era un ratero. Entonces, Judas siguió a Jesús, vio sus enseñanzas, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, pero no quiso imitarlo. Terminó vendiendo a su maestro y al final suicidándose. Hermanos, ¿queremos ser verdaderos cristianos? ¿Queremos ser verdaderos discípulos de Jesús? Él nos llama todos los días. Todos los días Él va a la montaña para llamarnos al día siguiente. Por eso cuando uno despierta, uno sabe que lo primero que tiene que decir al Señor es, aquí estoy porque me has llamado. Todos los días, decirlo todos los días. En la vocación que te ha llamado, como esposo, como esposa, como sacerdote, como religioso, como laico, consagrado, todos los días decir, aquí estoy porque me has llamado. Y después, estar con Jesús, dedicar un momento en el día para estar con Él, para que sea Él quien nos revele cuál es nuestra misión en el día, cuál es su voluntad para nosotros. Y tercero, estar con Él de intención, de tal manera que nuestra intención de estar con Él nos lleve a imitarlo, seguirlo e imitarlo.
la imitación de Cristo va a hacer que nuestra vida resplandezca como una luz ante la oscuridad que puede rodearnos, como una luz que pueda iluminar también a aquellos que no conocen a Dios. Por eso San Pablo dirá, hasta que Cristo se forme en ustedes. Pues dejemos que Cristo se forme en nosotros, para que nosotros podamos resplandecer con esas virtudes, heroicas virtudes cristianas. Vamos a pedirle esta gracia al Señor, a través de la intercesión de su Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un buen día, queridos hermanos.